En la Escritura hay un modelo de la iglesia. Hay dos libros bien especiales que hablan uno habla de la iglesia en el Nuevo Testamento, que es el libro de Efesios, y habla de la iglesia de una manera muy, muy distinta de la práctica que tenemos nosotros, digamos, ¿no? Y el otro libro que es el libro de Colosenses, ¿no? El libro de Colosenses, donde más que la iglesia habla del creyente, ¿no? Efesios muestra un modelo de iglesia y Colosenses muestra un modelo de crecimiento personal, ¿no? de cada miembro de la iglesia. Pero ambos libros, claro, tienen todo, pero el enfoque de uno y el enfoque de otro es ese, ¿no? La iglesia como un cuerpo, Efesios, y los miembros de ese cuerpo, ¿no? El libro de Colosenses, ¿no? Como les digo, yo en esta mañana quería charlar con los hermanos, hablando ya de nosotros, ¿no? De una cosa íntima, incluso no lo íbamos a transmitir, pero no están, pues no, la mayoría. Entonces, quiero compartir con ustedes, ya no esto, sino el libro de Colosenses, una vislumbre del libro de Colosenses. Así que le pido si nos pueden ayudar. Este libro precioso de Colosenses, aquí también pueden ver. Aquí estamos con Colosenses. Es un libro del Nuevo Testamento. Si lo permite aquí, ¿no? Aquí vamos a poner. No, es un libro del Nuevo Testamento bastante corto, sí, tiene 4 capítulos nada más, ¿no? Pero y yo pienso que vamos a hacer un estudio, digamos, profundo, ¿no? Para estudiar el libro de Colosenses, aunque es un libro cortito, yo creo que se van a necesitar muchas horas, ¿no? Muchas horas de estudio, muchas cosas buenas, pero en esta mañana vamos a dar un pantallazo de ese libro, ¿ya? Un pantallazo. Miren, empieza Pablo saludando en los primeros versículos, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿no? A los santos y fieles que están en Colosas, dice, ¿no ven? Y luego empieza hablando, dice el versículo 3, él da gracias a Dios Padre por ellos. El versículo 4 dice que él había oído de vuestra fe, dice, en Cristo y del amor que tiene a todos los santos. Pablo habla de una iglesia de la cual él había tenido una referencia muy buena, ¿no? Porque ellos tenían las dos cosas más importantes, ¿no? Fe en Cristo y amor, ¿no? Las dos cosas que caracterizan a una iglesia madura y a un cristiano maduro, ¿no? Un cristiano que tiene fe y amor, ¿no? Entonces dice el versículo 5, por la esperanza que os es guardada en el cielo, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Entonces la fe que ellos habían adquirido había venido a través de la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? Como dice Romanos, ¿cómo creerán si nadie les predica, ¿no? Y ellos recibieron la fe por la predicación de la palabra, ¿no? Y luego sigue hablando del Evangelio en el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, dice así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, ¿no? Es muy lindo entender cómo el Evangelio verdadero, el Evangelio de Pablo, porque había también un falso Evangelio, había falsas enseñanzas, que en vez de ser, digamos,
un evangelio que trae fruto, es un evangelio que no traía fruto y que, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, más bien, los Gálatas habían empezado con el verdadero evangelio, habían empezado bien, Dios les, o sea, estaban siendo, digamos, transformados a la medida de la estatura de Cristo, pero llegaron los judaizantes y trajeron un falso evangelio, ¿no? El cual Pablo ataca en la carta a los Gálatas, y en vez de tener o sea, de la buena manera de vivir, de las maravillas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, de la transformación de carácter de los hermanos, empezaron más bien todo lo contrario, a estar sin eso. Empezaron las contiendas, las luchas dentro de la iglesia, de las iglesias, ¿no? de los Gálatas, y Pablo por eso ahí está, ¿no? Y empezaron a ser cristianos carnales, ¿verdad? La mala enseñanza se metió. Ahora, algo que quiero que usted entienda cuando leemos acerca de las iglesias del Nuevo Testamento, ellos, hermanos, no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se inició cuando ellos estaban funcionando ya como cristianos, y ellos eran una iglesia poderosa, una iglesia que transformó el mundo sin el Nuevo Testamento. Estas cartas de todo el Nuevo Testamento, todas las 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron después de que la iglesia empezó a funcionar. Y muchas iglesias, como ustedes saben, en aquel tiempo pues las comunicaciones no eran fáciles, ¿no? Para ir de un lado a otro había mucho tiempo, ¿no? No es como ahora. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de las Escrituras, se habla del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, que hablaban de este nuevo pacto, ¿verdad? De lo cual el Nuevo Testamento describe, ¿no? De una manera grande. Pero es interesante entender que ninguna persona necesitó tener un conocimiento de todas las cartas del Nuevo Testamento para ser un buen cristiano. Ellos recibieron las cosas en el Espíritu. Ellos recibieron la verdad por lo que le predicaban los maestros, ¿no? La gente que empezó, o sea, la iglesia empezó en Jerusalén. Después de una persecución, ellos fueron disgregados, ¿no? Y la iglesia empezó judía, ¿verdad? Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Después ellos mismos pensaban que todos los cristianos, o sea, que Cristo había venido solo para los judíos, ¿no? Porque ellos tenían un concepto de los no judíos, que la Biblia le llama los gentiles, o también los incircuncisos, que ellos eran, es más, tenían una palabra muy fea para los que no eran judíos, le decían los perros. Entonces, o una persona era un perro o era un judío, digamos, ¿no? Era seria esa situación dentro de la religión judaica de aquel tiempo, ¿no? Pero los judíos que se convirtieron, como por ejemplo los apóstoles y los 3,000 después en Pentecostés y los 5,000, empezaron a ser perseguidos por la iglesia judaica. En realidad el judaísmo fue mucho peor perseguidor que la propia Roma, ¿no? Entonces ellos los persiguieron a la iglesia. Entonces la iglesia se empezó a esparcir, salieron de Jerusalén, ¿verdad? Se fueron por otros lugares y llegaron hasta lo último de la tierra. Por ejemplo, la iglesia en Roma no la fundó Pablo. La iglesia en muchos lugares no fueron fundadas por los apóstoles que nosotros conocemos. Y aún hay
muchas iglesias que no sabemos quién la fundó, pero fueron hermanos, personas que se habían convertido, que llegaron y que habían recibido de parte del Espíritu en su vida la instrucción, ¿no? Ellos no tenían la carta a los romanos, que la carta a los romanos nos habla de la gracia, es una explicación bien de las más teológicas que hay en el Nuevo Testamento de la gracia, pero ellos entendieron la gracia de Dios, entendieron las cosas de una manera personal, de una manera espiritual. Dios les reveló. ¿Amén? Entonces, este evangelio llegaba, o sea, lo más básico del evangelio ellos habían recibido, ¿no? Porque los apóstoles en Jerusalén empezaron a instruirlos, pero de ahí fueron perseguidos casi inmediatamente. Muy poco tiempo tuvieron con la instrucción. Ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento, algunos. Hermanos, es más, las escrituras del Antiguo Testamento, para darnos una idea, no eran disponibles para casi nadie. Solo gente muy rica podía tener una copia, y una copia de algunas partes del Antiguo Testamento, ¿no? De libros así aislados, podemos decir, ¿no? Y en las sinagogas judías habían copias del Antiguo Testamento, pero eso era solamente disponible para el rabino, ¿no? Para el principal de la sinagoga, pero los hermanos no tenían una copia en su casa como nosotros ahora, ¿no? Es interesante entender que ellos, su vida, su cristianismo, y un cristianismo que transformó el mundo, fue un cristianismo que entró adentro de ellos, que ellos lo recibieron en una revelación, casi podemos decir, en una relación viva y personal con Dios. Ya después, más o menos en el siglo XV, después de que Gutenberg inventó la imprenta, empezaron a hacerse copias y traducciones de la Biblia, y de ahí llegaron a nosotros. Hoy en día nosotros tenemos la bendición de tener cada uno su propia copia, digamos, ¿no? Eso no era así en el tiempo de los apóstoles. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que se puede vivir una vida cristiana sin tener un amplio conocimiento, digamos, ¿no? De las Escrituras. Ahora, ¿por qué estamos ahora en este tiempo muy sujetos a las Escrituras y todo eso? Porque, hermanos, hoy en día se han levantado muchas doctrinas, muchas enseñanzas muy diversas, y necesitamos como una línea recta, ¿no? una regla de cómo caminar. Nuestra vida debe tener la aprobación de las Escrituras, y esas Escrituras, gracias a Dios, hoy las tenemos. Así como también hoy tenemos información de toda clase, también tenemos información de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cada época, cada edad tuvo su característica, pero se puede vivir con una relación con Dios, obviamente con la iglesia. Y parte de lo que íbamos a hablar hoy día es acerca de esa situación, digamos, ¿no? De por qué estamos muy separados, por qué no estamos conjuntados más. Amén, porque un cuerpo debe estar unido para funcionar. Y en realidad nosotros hemos recibido un modelo equivocado de congregación, de iglesia local, pero necesitamos volver al original, ¿no? Y una de las primeras cosas que yo sentí en mi corazón, antes de volver al modelo original, es que nosotros creciéramos, que hubiera hermanos crecidos en Cristo, que los hermanos que estaban maduros en Cristo fueran varios, digamos, ¿no?
Entonces la idea era predicar, ¿no? Predicar el nuevo pacto, predicar la gracia, predicar la relación con Dios. Y de entre los hermanos que estábamos así medio sesgados, muchos maduraron en su vida personal con Dios. Y después empezar a ver la organización de la iglesia, ¿no? La estructura de la iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento había una estructura de la iglesia local. Había los diáconos, había los ancianos, pero esto no era con gente que no era cristiana, ¿no? Gente que no era comprometida con Dios, sino con gente que amaba a Cristo, estaba comprometida con Cristo, tenía una relación personal con Él, ¿verdad? Entonces ellos eran parte de una estructura, ¿amén?, dentro de la iglesia. En este tiempo nosotros hemos hecho tremendas estructuras, como una organización, pero lo que yo veo es muy descuidado. ¿Quiénes están en esas estructuras? ¿Qué espíritu tienen esas personas? ¿Amén? ¿Son maduras en Cristo? ¿Se ve Cristo en ellos? ¿Son guiados por Cristo? Todas esas preguntas son preguntas para mí primarias. Porque yo puedo ser líder, pero ¿qué clase de líder soy si Cristo no está siendo formado en mí? Si simplemente soy una persona intelectual del Evangelio, ¿no? O simplemente, no sé, asisto porque ahí en la iglesia tengo amigos o cualquier otra razón. Entonces, después de salir, por ejemplo, de una iglesia grande donde nosotros pastoreamos, yo empecé a ver, y creo que lo que el Señor me guió a hacer es a procurar el crecimiento de cada uno de los hermanos que asisten a la iglesia, para que ellos fueran, digamos, por decir, en una medida mayor conformados, como dice la Biblia, a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, con aquellos hermanos que habían madurado, se puede hacer una estructura, ¿no? ¿Cómo yo puedo nombrar líder a una persona que no ha madurado, que no está creciendo en Cristo? No estoy hablando de personas súper maduras, terminadas, ¿no? Pero que están en un proceso. Tiene que haber una medida de madurez, podemos decir una medida de madurez mínima, ¿no? Cierto fruto en su vida, visible, de lo cual simplemente es Dios el que puede darle testimonio a uno de eso, ¿no? Amén. Entonces, bueno, no sé, me meto en un punto y profundizo, porque es que también esto era parte de lo que íbamos a conversar ya de una manera más local. Pero aquí, el Evangelio, aquí lo que es importante en este versículo, es que lleva fruto. ¿Qué es fruto en el Evangelio? Fruto es precisamente lo que habla en versículos anteriores. Gente que tenía fe y gente que tenía amor. Amén. Si ustedes ven los nueve frutos del Espíritu, están amor y están la fe. Dos cosas bien importantes, ¿no? La fe que se expresa en amor, una verdadera fe. Entonces ellos, dice que había llegado a ellos este evangelio que se estaba predicando en todo el mundo, dice en el versículo 6. Y en el versículo 7 dice que lo habían aprendido de Epafras, que Epafras parece ser el líder, el pastor en la iglesia de Colosas, ¿no? Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿sí? Quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu, dice el versículo 8. Entonces él había recibido mucha información de Epafras, ¿verdad? Él estaba en la prisión, en Roma. Entonces Epafras lo había ido a visitar allá y le había comunicado la situación de los colosenses, ¿no? Entonces luego dice, por lo cual, dice el versículo 9, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este versículo, hermano, nos muestra el propósito del ministerio, el corazón de Pablo. ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado? Nuestro versículo clave era Gálatas 4:19, ¿no? Hijitos míos, ¿no? Por quienes puedo sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Entonces aquí dice que él estaba orando, después de que entendió eso, de que vio lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas, empezó a orar y no cesaba de orar para pedir en realidad para pedir que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para Pablo, el que ellos conozcan la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ese era el motivo principal de su oración. Amén. Es el motivo principal de un ministro, de un hombre de Dios, que las personas puedan entender la voluntad de Dios, puedan conocer la voluntad de Dios. Porque conociendo a Dios y su voluntad, entonces nosotros, como vamos a ver en los siguientes versículos, empezamos a crecer. Cristo empieza a ser formado dentro de nosotros, ¿no? Entonces, él estaba pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para andar como es digno del Señor, nosotros tenemos que tener conocimiento del Señor y de su voluntad. De otra manera no se puede. Agradándole en todo, andar como es digno del Señor y andar agradándole en todo, andar llevando fruto en toda buena obra y seguir creciendo en ese mismo conocimiento de Cristo, ¿no? Y de su voluntad. Entonces es el conocimiento, y que no es, amados hermanos, un conocimiento intelectual. Muchos de nosotros, yo por ejemplo, tengo un conocimiento intelectual de las Escrituras, ¿no? Es toda una vida de estudio de las Escrituras, pero eso no garantiza que haya este conocimiento, porque este es el conocimiento espiritual, el conocimiento por revelación, el conocimiento que transformó la vida de la primera iglesia, que no tenía conocimiento intelectual. No sé si ustedes lo ven, pero aquí hay una cosa que nosotros necesitamos precisar bien. Nosotros podemos conocer verdades, podemos conocer a Dios, podemos conocer su voluntad, si nosotros vivimos una relación, si nosotros queremos ser fieles al Señor, si nosotros nos comprometemos en una vida con Él, para Él, amén, porque para Él vivimos. Y yo no sé si usted lo ha definido, pero así como Él vivió para mí, Él sufrió por mí. Ahora, yo después de haber recibido esa salvación tan grande, lo que Él espera es que yo viva para Él. Amén. En realidad yo a Él no le voy a dar nada, pero yo viviendo para Él voy a hacer su voluntad. Ahora, el conocimiento es una clave en este libro de Colosenses. Amén. Y luego dice que ese conocimiento y entendimiento espiritual por lo cual estaba orando Pablo, ¿me sigue mi hermano? Más o menos, iba a ayudarles. En el versículo anterior, en el 10 dice que anden como es digno, que anden agradándole en todo, que lleven fruto en toda buena obra. Y en todo eso él oraba que ellos conocieran. Es conocimiento lo que les lleva a hacer todo esto y crecer en el mismo conocimiento de Dios. Y en el versículo siguiente, gracias Sarita, también fortalecidos con todo poder. ¿De dónde venía esa fortaleza? De esa revelación, de ese entendimiento nuevo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿no? Estos son cosas de carácter, ¿no?
perseverancia y longanimidad habla de es largura de ánimo, se llama, ¿no? Es esa calidad de un hombre que es paciente con los demás, ¿no? Que es amable y su amabilidad no se rompe fácilmente, sigue siendo amoroso, amable, aunque no le correspondan de la misma manera, ¿no? Es una persona que es amable, no importa si los demás lo reciben o no lo reciben, o lo atacan o no lo atacan, él sigue siendo. Esa es la paciencia, que es palabra perseverancia, y longanimidad, ¿no? Es una fortaleza de carácter de una persona que tiene ese conocimiento revelado de Dios, tiene esa relación con Dios. Amén. Ahora, y dice, dando gracias al Padre, en el versículo 12, quien dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. Amén. El Padre fue el que nos hizo aptos, porque al tenerlo a Cristo, como vamos a ver en el capítulo 2, dice que en Cristo, dice en el capítulo 2, se lo estoy adelantando, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego dice, en el capítulo 2 es tremendo, y luego dice, y ustedes están completos en Él. O sea, es en Cristo en quien habita todo eso, ¿no? Todo conocimiento, toda la plenitud de Dios. Corporalmente, dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Ese Cristo está en nosotros. O sea, es increíble. Hay un potencial tan grande dentro de nosotros. Imagínense que Dios habita en nosotros, digamos, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo en este caso, ¿no? En este tiempo ahí está. Pero ¿por qué nosotros no disfrutamos de eso? ¿Por qué nosotros no vivimos en esa altura? Precisamente porque hay una falta de conocimiento, o hay un conocimiento equivocado, y de eso se trata, ¿no? El libro de Colosenses. Entonces, somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos aptos para vivir una vida cristiana con poder. Dice el versículo 13, hablando de Cristo, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no? Él, como dice también en el capítulo 2, Él venció a los principados y a las potestades. Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente, ¿no? Él triunfó y nos ha sacado del poder de las tinieblas. O sea, hay personas que dicen, ¿cómo? No se puede vivir una vida cristiana santa. Y es mentira. Ya no gobierna sobre nosotros. Es cierto que traemos muchas ideas falsas, necesitamos transformar nuestra mentalidad, pero ahora podemos tener victoria contra la vieja naturaleza. Y hemos salido de la potestad, hemos salido de un poder de tinieblas, y ahora hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Podemos obedecer a Cristo. Eso es entrar al reino de Cristo, es obedecer a Cristo. Podemos escuchar a Cristo y entender a Cristo. Y luego dice, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, ¿no? Redención es la palabra compra. Él nos compró, Él pagó su precio de sangre y nos compró, y compró para nosotros el perdón de los pecados. Luego, hermanos, viene una sección bien grande donde nos habla de quién es ese Cristo. Les vuelvo a conectar con esto. En el capítulo 2 nos dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Corporalmente, que todo conocimiento está dentro de Él y que nosotros estamos completos en Él. Pero antes de decir eso, en este capítulo 1 nos empieza a describir a Cristo.
En el libro de Colosenses es el libro de la alabanza más grande de Cristo, de la exaltación mayor de Cristo que hay en todo el Nuevo Testamento. Y empieza en este versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y recuerden que Cristo es el modelo al cual nosotros tenemos que ser conformados. ¿Ya? Recuerden que hemos hablado que Cristo debería ser formado en nosotros, ¿sí o no? Y Él es la imagen del Dios invisible. Me acuerdo esta misma palabra en el libro, en el Génesis. Adán fue creado como a imagen y semejanza de Dios. Y Cristo nos quiere volver a traer a vivir en esa imagen que Adán perdió por su independencia, por su desobediencia. Y Cristo es esa imagen. La palabra imagen también tiene que ver con algo visible. ¿Por qué imagen? Recuerdan, cuando hemos hablado de las imágenes. ¿Qué son las imágenes? Son cosas que se ven, ¿verdad? Cristo es imagen del Dios invisible porque Él fue visto como un ser humano. Él tenía carne y hueso. Cosa que el Dios invisible no tiene. ¿Amén? Nadie puede conocer al Dios invisible con estos ojos, ¿no? Nadie puede tocarlo. Pero a Cristo sí. A Cristo se lo podía escuchar, se lo podía ver, se lo podía tocar. Por eso Él es una imagen, es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación, ¿no? La palabra primogénito es una palabra amplia, pero podemos decir, dicen, me quedo con esto. Como les digo, podemos estudiar, vamos a estudiar profundamente cada cosa, pero primogénito también se traduce en la palabra prototokos, que es la palabra en el idioma griego, se traduce también como prototipo. ¿Ya? ¿Qué es un prototipo? Por ejemplo, cuando hacen un nuevo modelo de auto, primero hacen el modelo perfecto, ¿no? Y todas las piezas que tiene ese modelo, y después de que ese modelo lo hacen ver, lo funciona, después todos los demás autos que hay se hacen igualitos a ese modelo. ¿Amén? Ese es podemos decir, el modelo perfecto. Él es el modelo perfecto de toda la creación. Es más, en Él están escondidos, como hemos dicho, los secretos de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos los diseños de todas las cosas creadas. O sea, dan cuenta que es un libro de diseños. En Él están escondidos los diseños de las plantas. O sea, ¿no es acaso una maravilla? Por decir algo, usted planta una semilla de manzana y usted la tapa y empieza a regar esa semilla de manzana y empieza a salir un árbol y sigue echándole agua y el árbol se va haciendo grande, sigue echándole agua, empieza a dar unas pequeñas cositas como frutos y empieza a llenarse de manzanas. ¿No les parece una gran maravilla ese árbol de manzana? Y después usted puede, cuando ya esas manzanas han sido maduradas, usted puede comer de esas manzanas. ¿Y qué hizo usted con ese árbol? ¿Cómo hizo? Simplemente le echó agua, ¿verdad? Lo cuidó y le echó agua, nada más. Dentro de esa semilla de manzana hay toda una fábrica. Es una fábrica que da manzanas echándole agua. No hay ningún diseño de algo así humanamente. Nadie puede diseñar un árbol. Y luego, ya no digamos del cuerpo humano, ya no digamos del hígado. El hígado, hermanos, en el hígado se fabrica todo lo que
para fabricar las enzimas y todas las cosas que funcionan en el hígado, se necesitaría un gran parque industrial. Y eso está dentro de cada uno de nosotros, digamos. O sea, el diseño perfecto de toda creación está en Cristo. Pero esto es ya como queriendo, ¿no? Entonces, desde el versículo 15 hasta el versículo 23, vemos una exaltación de ese Cristo, que en el capítulo 2 dice que está en nosotros y que nosotros estamos completos en Él. O sea, este libro de Colosenses nos muestra cosas tan superlativas. A veces decimos que el reino de Dios llene esta tierra, parece tan difícil. Los hombres son tan alejados de Dios, pareciera ser, pero el poder que hay en ese Cristo dentro de nosotros es muy grande. Y en este libro de Colosenses dice que si nosotros lo conocemos, entonces la gloria de Dios se va a ver en nuestra vida. Y en el capítulo 2 habla de cosas que nos quieren impedir el conocer. Hay enseñanzas, hay cosas que hemos recibido que nos hacen divagar de este conocimiento. Amén. Seguimos el 16. Dice, porque dice, miren, en Él fueron creadas todas las cosas. Este es Cristo, el Cristo que describe Colosenses. Las que hay en los cielos, o sea, todo el mundo espiritual fue creado en Cristo. Y las que hay en la tierra, todas las cosas que hay en la tierra, las cosas visibles, que son las de la tierra, y las invisibles, que son las cosas de los cielos. Ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo gobierno que hay, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese Cristo que habita en nosotros es este. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Cristo es Dios mismo. Él era antes de tomar la forma de Jesús, de tomar la forma de un hombre. Amén. Él era eterno, Él creó todo. Pero luego en el año 0, Él vino en forma de hombre a esta tierra. Pero Él no es solamente ese hombre, el Jesucristo hombre que hemos visto en los evangelios. Él es el Dios mismo. Él es antes de todas las cosas, es eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, toda la creación, si Cristo desapareciera, no existiera, todo se destruye. Nada subsiste. Dice el versículo siguiente, 18. Y Él, recuerden, Él creó todo, todas las cosas en Él subsisten, y Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, ese que es el creador de todo, es la cabeza de la iglesia. Es el cerebro detrás del cuerpo llamado iglesia. Por eso, una iglesia no se puede llamar iglesia cuando está desconectada de Cristo. Cuando Cristo no es su gobierno, ¿no? O sea, mi cabeza hace funcionar mi cuerpo. Porque mi cabeza me ordena, mi boca está hablando, ¿verdad? Mis ojos ven y mi cabeza guía. Todo lo que nosotros hacemos guía nuestra cabeza. Entonces Él es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. La iglesia no es un lugar donde vamos los domingos como al cine. Y voy cuando quiero y dejo de ir cuando quiero y hago lo que quiero. No tomo ninguna responsabilidad, no tomo ningún lugar. Pero no es así. La iglesia es un lugar donde cada uno de los miembros forman parte de ella. Por eso estábamos queriendo hablar con la iglesia. Gracias. Lamentablemente muchos hermanos son de azúcar. ¿Ustedes sabían que son de azúcar? El agua lo que sí, cuando llueve el agua viene y se derrite. Por eso no viene los domingos.
No todos, ¿no? Puede haber algunos que tienen una verdadera razón y también, no, yo no soy quien para juzgar, ¿no? Pero Él, hermanos, es la cabeza del cuerpo. O sea, nosotros no somos un montón de cristianos que queremos ser formados a la imagen de Cristo, pero cada uno haciendo lo que le da la gana, regados por ahí. Somos parte de un cuerpo. Tenemos una cabeza. Y la cabeza es la que hace funcionar el cuerpo, ¿no? Mis ojos, mis manos, cada uno funciona en su manera, en su función particular, pero todos están coordinados con la cabeza. Por eso es tan importante que la iglesia esté coordinada con Cristo, que Cristo sea la cabeza, que seamos guiados por Cristo, no hay más. No hay otra forma. Entonces, Él dice que es el principio, es el primogénito de entre los muertos, ¿no? Él murió y luego resucitó, para que todo tenga la preeminencia, para que Él sea el líder en todo. La cabeza, el cerebro tiene la preeminencia en el cuerpo. Es el que dirige el cuerpo. Todo lo que hace el cuerpo, la cabeza lo dirige. Y aquí Cristo es preeminente. Versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, todo lo que es pleno, todo lo que es perfecto, todo lo que es completo, todo lo que ha llegado a su máximo desarrollo, todo eso habita en Cristo. Parece, o sea, es difícil de imaginarse el cómo, ¿no? Pero esto es lo que dice el Señor, es lo que dice Pablo. Y dice el versículo siguiente: y por medio de Él, o sea, después de que Él creó todas las cosas, y creó a Adán y Eva y todo, Adán y Eva se fueron, ahora necesita reconciliar consigo todas las cosas, ¿no? La palabra reconciliar tiene que ver con conciliar, ¿no? Los que han estudiado matemáticas, no sé cómo se llama, creo que se llama algo así, conciliación de cuentas, ¿no? Las cosas tienen que ser exactas. Entonces Él reconcilia, porque antes estaban desconciliados, no sé si ahora es el término, pero estábamos desconciliados. De hecho, el mundo está desconciliado. Si he inventado una nueva palabra, puede ser, ¿verdad? Pero Él ha venido a reconciliar. Él ha venido a traer el modelo original, ¿no? El prototipo verdadero de todas las cosas. Así las que están en la tierra, todo lo creado, como las que están en los cielos, aún en los cielos, ¿no? Aún los principados, las potestades, los ángeles, los espíritus inmundos y todo. Él ha venido a traer otra vez todo al modelo original y haciendo la paz, y eso le costó sangre de cruz, ¿no? Y versículo 21 dice que no solamente a todo lo que ha creado, sino también ¿a quiénes? A los hombres, a vosotros. O sea, Él ha reconciliado la creación primero, dice. Y después dice, y también a ustedes, ¿no? Para que no pensemos que esa reconciliación anterior de todas las cosas de la tierra y todo eso, estaba hablando solo de los hombres, está hablando de todo, está hablando de la ecología, está hablando de las plantas, está hablando del clima, está hablando de todo. Y también a vosotros que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, ¿no? Nos habíamos desconciliado, como dijimos anteriormente, los seres humanos. ¿Amén? Y tan desconciliados estábamos que, por ejemplo, en el capítulo 10, sí, en los primeros capítulos del Génesis, Dios destruye la humanidad con un diluvio, porque la tierra estaba llena de violencia y el deseo del corazón de todos los hombres era solamente el mal. Amén. Y hoy en día hay mucha violencia en la tierra. Y hoy en día hay muchas cosas que están, o sea, desconciliadas. Qué buena mi palabra, me encanta porque me está sirviendo para describir algunas cosas, ¿no?
El mundo está desconciliado con Dios, el mundo está peleado con Dios, está enemistado con Dios, ¿no? Está fuera del diseño perfecto que Dios quiere que tenga, que Dios diseñó para cuando lo creó. Y los hombres que nos hemos desconciliado éramos hasta enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora nos han reconciliado. Amén. Nosotros ahora por eso tenemos la capacidad de hacer buenas obras ahora. Ahora tenemos la capacidad, como que hemos visto en los versículos anteriores, de volver y ahora de ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, ¿no?, mediante la muerte, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz es el centro de toda victoria, ¿no?, para presentaros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Hermanos, a través de lo que hizo Cristo por nosotros, nosotros somos presentados irreprensibles, o sea, como si fuéramos perfectos, como si nosotros estuviéramos totalmente maduros, 100%, como Cristo. Amén. Al nosotros creer en Cristo, delante de Dios somos irreprensibles. Por eso, hermanos, y solo por eso, podemos, dice el libro de Hebreos, entrar confiadamente al trono de su gracia. Porque nada inmundo entraba al trono de la gracia, ¿no? Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Es más, los pecadores tenían que llevar un sacrificio, ¿no?, un corderito. El corderito tenía que morir por el pecado del dueño del corderito. Entonces esa culpa era pagada y entonces podía entrar supuestamente a la presencia de Dios. Y eso es lo que hizo ahora Jesucristo. Fue nuestro cordero, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, por causa de eso, somos presentados delante de Dios, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Y ahora empieza Pablo a hablar de lo que él, escúcheme, como ministro del Señor, estaba haciendo para que esto que hizo Dios se haga tangible, podemos decir. Es como que él legalmente hizo todo. O sea, nosotros tenemos toda la legalidad para entrar y tener victoria contra el enemigo, para hacer buenas obras. Todo eso está legalmente comprado. A ver, les voy a decir, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Quizá un poco, pero usted va a entender el principio. Cuando usted, por ejemplo, compra legalmente una casa, digamos que alguien le vende una casa, usted la compra, paga, le dan el título, ¿no?, le inscriben derechos reales a su nombre y usted tiene una casa. ¿No? Pero digamos que usted está alquilando ahora, se compró una nueva casa, pero usted sigue viviendo alquilado. ¿Amén? Es dueño legalmente, pero no ha ido y ha habitado, no se ha llevado sus muebles a esa casa todavía. Amén. Cristo ha comprado para nosotros todo esto legalmente. Somos propietarios, pero nosotros ahora, con la ayuda del ministerio, con la ayuda de la iglesia, tenemos que caminar y llevarnos toda nuestra persona a esa casa. ¿Se da cuenta? Una cosa es tener legalmente algo y otra cosa es, ¿qué se puede decir? Disfrutar plenamente de eso. Amén. Porque hay gente que tiene 10 casas, por ejemplo, y alquila 9, digamos, ¿no? No está habitando, aunque le sirve, ¿no? Pero, ¿me entiende esto? Que
en cada uno de los que hemos recibido a Cristo, le hemos entregado nuestra vida, hay potencialmente todo esto. En el capítulo 2 vamos a ver que Él dice, ustedes ya están completos en Cristo. Lo tienen todo. Pero ¿por qué no lo disfrutamos? Y ahí viene el ejemplo clásico, ¿no? Que ya creo que está muy gastado, pero ¿cuántos de ustedes han viajado en avión antes de la pandemia? Por ejemplo, yo he viajado así, viajes largos a Estados Unidos, a Europa. Cuando uno viaja en un viaje largo, le traen pues la comida en los aviones era de lo mejor, ¿no? Una super comida le traen todo. A mí me encantaba. Pero cuenta de aquel hombre que hacía su viaje, ¿no? Y cuando venía la azafata y le traía su comida, él decía, no, yo no quiero, gracias. Y así te dice que anduvo viajando varios años por trabajo, digamos, ¿no? Hasta que una vez se fue con su jefe, un viaje de trabajo con el jefe, y otra vez le traen la comida y él dice, no quiero. Y el jefe, ¿por qué? ¿No tienes hambre? No, le digo, porque yo no tengo plata para pagar. Ajá. ¿Sabe qué? Él no comía porque pensaba que tenía que pagar. Pero ya estaba pagado. Porque al comprar el pasaje ya está incluido eso. Amén. Nosotros estamos viviendo sin disfrutar todas estas riquezas que tenemos en Cristo por ignorancia. Él ignoraba que ya estaba todo pagado. Y decía, pues no, me va a salir cara esta comida, ¿no? Y no, yo no quiero pagar, yo prefiero salir, llegar al aeropuerto e irme a un kiosquito ahí y comer alguna cosa más baratito. Un agachadito, como dice el hermano. Pero estaba incluido, amados hermanos. Ahora, ¿qué? Por eso en el libro de Colosenses, una palabra clave es la palabra conocimiento. Es muy importante la palabra conocimiento. Y no está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de una revelación espiritual. ¿Amén? Ok, seguimos adelante. El versículo 24. ¿Va 23? El 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, la vida de fe es una vida de fe para cuando comenzamos, porque por fe recibimos la salvación, pero después sigue la vida por fe. Siempre es una vida por fe. Amén. Y fe tiene que ver con esa relación con Dios. Si seguimos fundados y firmes, si seguimos arraigados en la fe, amén, en esa certeza, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es una certeza de todo esto. Por ahí ustedes están diciendo, qué lindo está hablando el pastor, pero me la está charlando. Fe significaría que usted me cree, ¿no? Fe significa que usted le cree a la Escritura y cree que Dios así lo ha hecho y que en el Cristo que habita en usted están escondidos todos esos tesoros. Amén. Entonces, todo esto en realidad, si permanecemos fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Fe y esperanza tienen una diferencia. Fe es lo que creo y vivo ahora. Esperanza es lo que creo que vendrá. Amén. O sea, fe es que creo que Cristo ya pagó por todo. Y esperanza es de que yo en un momento dado disfrutaré de todo eso. Eso está en esperanza todavía, que se va haciendo real poco a poco. Amén. Por el Evangelio
y otra vez que se predique en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual Pablo decía: yo fui hecho ministro, ¿no? Él es uno de los que llevó este evangelio, este mensaje glorioso. Y ahora viene a hablar de su ministerio precisamente, ¿no? Del versículo 24 hasta el último del capítulo 1, Pablo empieza a hablar de su ministerio. Ahora dice: me gozo, está hablando de sí mismo. Antes habló de Cristo, recuerden, ¿no? Primero habló de los colosenses, habló de Cristo y ahora habla de su ministerio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Aquí hay mucha gente que se confunde. No es que el sacrificio de Cristo fue incompleto y que faltó algo por nuestros pecados, no. Lo que ahora falta es que su iglesia predique este evangelio. Amén. Él fue el que murió en la cruz y lo que falta es que nosotros prediquemos. Amén. Y Pablo estaba sufriendo porque él predicó, él llegó a los lugares donde nunca se había oído de Cristo. Él llevó el evangelio, como ustedes ven en el libro de los Hechos, fue encarcelado, fue apedreado, ¿no? Muchas cosas, fue azotado, padeció naufragio. Esas son las aflicciones en su carne de lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Amén? ¿Y por qué de Cristo? Porque Él estaba en Cristo. ¿Amén? Porque Él dice: ya no vivo, yo, Cristo vive en mí. Entonces las aflicciones que Él pasaba, Él le decía: son las aflicciones de Cristo, porque Cristo vive en mí. Amén. Sigue diciendo el versículo 25. Por su iglesia, ¿no? De la cual fui hecho ministro. La palabra ministro es servidor. Amén. Aquí yo como pastor no soy el más grande, soy el servidor. El más pequeño, él mismo se decía: yo soy el más pequeño, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Ya? Esa era la labor del ministro, ¿ya? Que anunciaba cumplidamente, completamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Por qué habla de misterio? ¿Qué es misterio? Es algo que no se conoce, ¿no? Es algo misterioso. Dice: ¿cómo será? Amén. Una cosa es misterio hasta que no la veo, hasta que no la conozco. Cuando la conozco deja de ser misterio. Amén. Ese misterio de Cristo estuvo oculto desde los siglos y edades porque la gente del Antiguo Testamento no la vio. Aunque el Antiguo Testamento habla de Cristo y habla de todo, es más, la gente de su tiempo, la mayoría y especialmente la élite religiosa, nunca, para ellos siguió siendo un misterio. Ellos nunca vieron al Mesías, nunca vieron a lo que el Antiguo Testamento prometía. Porque si hay alguna esperanza que trae el Antiguo Testamento, es precisamente la esperanza de la venida de Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento es un tiempo de puro fracaso. ¿Por qué fracaso? Porque nadie pudo llegar a ser una persona totalmente salva. Amén. Y la única solución era eso, era lo que estaba para ellos oculto. Misterio quiere decir oculto, precisamente. Todo lo que usted no conoce es un misterio para usted. ¿Me entienden? ¿Y cuál es la palabra revelación? Es lo contrario de misterio. Lo que está oculto es mostrado. Eso es revelación. No tengo nada, pero présteme esto. Les voy a mostrar
lo que es revelación. ¿Ya? Digamos, ustedes no saben qué hay aquí. ¿Qué es esto? Para, digamos, si usted no sabría, ¿no? Para ustedes es un misterio. Ya, es un misterio lo que no hay aquí. ¿Por qué? Porque este mantel lo está cubriendo, ¿no? El misterio hay algo que lo cubre. En el Nuevo Testamento dicen, por ejemplo, que Satanás, que hay unos velos, puso un velo para que no veamos. ¿Qué es revelación? Miren qué es revelación. Revelación es esto: quitar el misterio y mostrar. Revelación no tiene que ver con algo que recién va a aparecer. Revelación tiene que ver con algo que existe, pero que no veo. Amén. Cristo está en mí, pero no lo veo. Amén. En Él están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento, todos los diseños de la creación, pero no la veo, no los veo. Están en misterio. Amén. Y el misterio principal del Evangelio estuvo oculto en todo el Antiguo Testamento, pero que ahora, dice, ha sido manifestado a sus santos. Ahora ha sido revelado, manifestado. Son dos sinónimos. Amén. Se quitó el velo y ahora ellos conocen el Evangelio. En el Nuevo Testamento el Evangelio se mostró. Amén. Y dice el versículo 27, a vosotros, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. Dar a conocer también tiene que ver con revelación, con manifestar las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, ¿qué tan maravilloso es este misterio? ¿Qué riqueza tiene? ¿Qué gloria tiene? ¿Qué esplendoroso es este misterio? Dice, entre los gentiles, ¿no? Los gentiles son los que no eran judíos. Esa es la palabra gentil. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en nosotros. Ese creador, ese que tiene todos los diseños, ese que sustenta todas las cosas en ti y amén, en nosotros. Por eso dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, si alguna vez va a haber gloria en tu vida o en la mía, es porque ese Cristo va a ser mostrado. ¿Bien? Por eso esperanza de gloria. Ahorita está la gloria ahí, pero está igual, ¿no? Está en misterio aquí adentro. ¿Qué es lo que quita el misterio? El conocimiento. Amén. Por eso en el capítulo 2 habla del conocimiento. Entonces ese misterio, o sea, dice, tiene todas las riquezas y tiene toda gloria. Es glorioso ese misterio. Porque ese Cristo está en nosotros. Y cuando ese Cristo sea manifestado, como dice en el capítulo 3, vosotros también seréis manifestados en gloria. Amén. O sea, ese misterio es esa cosa tan gloriosa que estuvo oculto por los siglos y las edades, y ahora nosotros conocemos. Amados hermanos, usted no sabe la bendición que tenemos nosotros en este tiempo. Nosotros, ni siquiera los apóstoles. Hay gente que dice, si yo hubiera querido estar en los tiempos de Jesús, haberlo visto, ¿verdad? ¿No? Haberlo conocido, quizá lo hubiera saludado, un abrazo. Pero nosotros lo podemos ver. Ellos lo vieron, hermanos, vieron al Dios todopoderoso, invisible en Cristo, pero vieron a un hombre. Y aunque en él estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, vieron a un hombre. Y la mayoría de ellos no lo reconoció. Y los líderes de la palabra, los entendidos en la palabra,
Cristo seguía siendo un misterio. Un misterio. No lo vieron. Pero a ustedes dicen, Dios quiso dar a conocer esa riqueza de ese misterio. Y el misterio es Cristo en ustedes. La esperanza de gloria. ¿Sabe, hermano? Todo lo que somos, todo el conocimiento, toda la inteligencia, toda la capacidad humana que tenemos, es nada comparado con cuando se manifieste Cristo. No importa si yo soy un ignorante, una persona que nunca tuvo ninguna preparación, pero si Cristo se manifiesta, la cosa cambia. Amén. ¿Recuerdan, por ejemplo, los mismos líderes religiosos que persiguieron a la iglesia en el tiempo de Jesús? Dice que ellos, al escuchar a los apóstoles, a los primeros apóstoles predicar, hablar de Cristo, dice en Hechos, creo que está en el capítulo 3 o 4, dice que sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice, reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, reconocieron alguna gloria. Empezaron a manifestar la gloria de Dios. Amén. Sus vidas empezaron a manifestar a Cristo, que es lo que nosotros necesitamos que Dios haga en nosotros. ¿Qué es lo que la iglesia de este tiempo necesita mostrar al mundo? No cuán grandes son, cuán grandes dones hay, cuán grande ministerio tiene, no sé, todo lo que sea. Lo que el mundo necesita ver a Cristo. Y esa gloria ya está aquí. Pero como dice Noé en el Sermón del Monte, Jesús dice, una luz no se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Esa luz está debajo del almud en nuestras vidas. Amén. Nosotros somos el almud. Nosotros somos lo que cubre la luz y no deja brillarse. Por eso Dios quiere que nosotros, por eso Dios ha diseñado un instrumento que va a quebrar el almud. Y ese instrumento se llama la cruz de Cristo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué negarme a mí mismo? Porque no soy yo el que tengo que manifestarme. Amén. Por eso tengo que tomar su cruz y recién seguirle. Y el que se va a manifestar es ese Cristo que está en mí. Amén. La esperanza de gloria. Dice el versículo 28, a quien nosotros predicamos. Aquí dice anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que ese Cristo que está ahí se manifieste. Pablo, como ministro del Señor, tenía que predicar y amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría para presentar a ese hombre perfecto en Cristo Jesús, maduro en Cristo Jesús. Amén. O en palabras del domingo pasado, Cristo formado en él. Amén. Y aquí está el propósito del ministerio. Todo ministro del Señor tiene que entender esto. Que la principal función, ya sea pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, su principal propósito es ayudar a que estos hermanos sean presentados perfectos en Cristo Jesús. Amén. Porque cuando Cristo Jesús empieza a ser perfecto, quiere decir que Él pueda manifestarse. Amén. Quiere decir que en realidad
que yo he menguado tanto que lo único que se ve de mí es Cristo. Es lo mismo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo se manifiesta, no yo. Amén. Ya no el Pablo, como dice en su carta a los filipenses, fariseo de fariseos, el hombre, digamos, del momento, el que persiguió a la iglesia porque era un hombre tan valiente. No, él dice, ahora yo todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que el que se manifieste de parte mía es ese Cristo que habita dentro de mí. Que como hemos visto en la sección, en el párrafo anterior, Él es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el modelo, el prototipo de todas las cosas. En Él están escondidos todos los diseños. Ese está aquí. Y luego dice, para terminar, y creo que con eso lo terminamos porque nos falta tiempo, dice el versículo 29, para lo cual también trabajo. Pero no trabajaba Pablo, sino, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Es una obra que ningún ser humano puede hacer en sus fuerzas. Es apoyado en la fuerza del Señor. Amén. Él estaba consciente de que tenía una tarea, que es la misma tarea de todos los ministros del Señor, presentar perfecto en Cristo Jesús. Y como les decía al comienzo, yo quisiera que dentro de nuestra congregación, de los que nos reunimos, hubiera algunas personas llegando a la madurez. Porque esas personas que están creciendo hacia la madurez, esas personas pueden ser, digamos, parte de la estructura de una iglesia local. Pero sin ese material no se puede hacer nada. Y la mayoría de las iglesias están haciendo todo con ese material que no está creciendo, que no está siendo formado, pero que tiene muchos dones naturales, ¿no? Yo me acuerdo una vez en una iglesia así muy, vamos a decir, donde no había gente muy estudiada, llegó un licenciado. Era una iglesia chiquita donde yo me congregaba en los primeros años. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los pastores? Inmediatamente a ese nuevito que se convirtió, lo pusieron de maestro de la escuela dominical. O sea, ¿por qué? Porque era un licenciado. Él podía leer los libros, aprendérselos y dárselos a las personas. Pero ¿es eso? ¿Es eso llevarnos a la madurez en Cristo? No. ¿Y qué puede darme a mí alguna capacidad para ayudarles a ustedes como congregación a llegar a Cristo? Solo lo que de Cristo pueda verse en mí. Solo lo que de Cristo pueda manifestarse hacia ustedes. Porque lo de Juan Carlos no le va a ayudar nada a nadie. ¿Vale? Por eso estábamos hablando con una persona que es podemos decir, un predicador, ¿no? de congresos y todo eso, ¿no? Y estaba, realmente él tenía como encargo de ir a predicar allá en Centroamérica, está viajando. Era la reforma y el crecimiento de iglesia, algo así. Y estábamos hablando, yo le decía, crecimiento de la iglesia igual a cuánto de Cristo hay en esa iglesia. No vamos a hablar de cuánta gente hay, no vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar
de cuánto de Cristo está siendo formado en nosotros. Pero antes de eso, algo de Cristo debe ser formado en el que va a ministrar, ¿verdad? Pablo tenía todas las credenciales. Él dijo, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Wow. Dios, yo quisiera alcanzar esa estatura, pero lamentablemente vamos caminando y a veces demasiado lento. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la preciosa carta tuya a los Colosenses. Gracias por la revelación, Señor, de estas verdades grandes a nosotros. Ayúdanos a vivirlas, Señor. Ayúdanos a valorarlas, Señor. Ayúdanos a crecer en ellas, Padre, de una manera que podamos conocerlas. Que no sigamos viviendo como ese hombre que viajaba y que no comía porque no era tan ignorante que no entendía que todo estaba pagado. Ayúdanos a vivir, Señor, sin ignorar que todo está pagado por nosotros, que todo está conquistado, que ese Cristo puede llegar a ser visto de parte de nosotros, que hay una esperanza de gloria en nuestras vidas, Señor, y que esa gloria puede manifestarse y debe manifestarse, y tu plan es que se manifieste a toda esta creación que está en tinieblas, Señor. Pero cuánta gente va y predica su propia vida, predica su propia manifestación y no la manifestación del Cristo glorioso en él. No es él el que es mostrado, sino es el hombre que por su buena voluntad está queriendo predicarte nada más. Pero este evangelio solo puede ser visto cuando se te ve a ti. Solo puede ser predicado cuando tú hablas. Gracias te damos, amado Padre, por tu palabra, por tu verdad. Gracias por esta mañana, gracias porque tú me has traído para hablar de esto, Señor, que yo no soy capaz en mis fuerzas, mas tú lo quieres. Y gracias, Padre. Ayúdanos también como iglesia local, como la casa del Rey, Señor, como esta iglesia, a empezar a tomar cada uno de nosotros la posición de miembro de un cuerpo. No miembro de una iglesia evangélica, miembro de un cuerpo que se manifiesta en este lugar. Ayúdanos a llevar a esta congregación a esa relación viva unos con otros, como un miembro con otro miembro dentro de un cuerpo, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros empecemos a poder sujetarnos a la cabeza y tomar el lugar que tú nos has puesto dentro de este cuerpo. Te agradecemos, Padre. Ayúdanos a madurar, a crecer en Cristo, para que como miembros maduros podamos manifestar y ser de bendición y de ayuda y de madurez a los demás, a los que vengan llegando, a los que van a venir, Señor, a los que tú vas a traer. Pero hasta eso, por favor, ayúdanos a crecer a nosotros y ayúdanos a ser uno a otro una ayuda, una bendición, según los dones particulares, según las cosas que a cada uno tú le has regalado, que cada uno tiene para beneficio de los demás, beneficio de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.